Bien, en este video vamos a compartir algunas pautas para desarrollar la actividad con el simulador PET. El simulador que vamos a emplear el día de hoy es estado de la materia. Entonces, en la ficha que se ha compartido, la ficha en PDF, vamos a hacerle clic al enlace que aparece en la ficha y nos va a llevar a esta página de internet. Es simulador PET, gratuito, no necesita registro. Simplemente con el enlace podemos ingresar. Tenemos dos opciones, estados y cambio de fase. Según la ficha que vamos a desarrollar, nos dicen que en la primera parte vamos a trabajar con los estados. Y tenemos aquí unas preguntas que hay que responder. Son 4 preguntas que vamos a responder sobre esta primera parte. Entonces, ingresamos a estados y lo primero que siempre debo hacer para usar un simulador es explorar, ir moviendo el mouse y observando qué es lo que yo puedo seleccionar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en la parte central un recipiente, aquí hay partículas que por defecto son átomos y o moléculas, son partículas, en este caso átomos de neón, pero también puedo elegir los átomos de argón, las moléculas simples de oxígeno o las moléculas compuestas de agua. Tengo los 3 estados para cada sustancia y en esta parte central inferior un botón, ¿no? Miren, cuando yo desplazo el mouse hacia ese botón, me aparece una mano, quiere decir que se puede desplazar hacia arriba para darle calor al recipiente o hacia abajo para enfriar el recipiente. Entonces, una vez que yo ya exploré, vamos a analizar qué es lo que vamos a hacer. Si yo quiero iniciar nuevamente el simulador, aquí tengo un botón en la parte derecha que es para regresar al estado inicial. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ir explorando y vamos a ir viendo. Mira, las preguntas dice, complete el cuadro con las sustancias ejemplo e indica el tipo de partículas que lo forman. Entonces, yo voy a observar aquí que hay ciertas sustancias y cada sustancia, cuando yo selecciono, van a aparecer diferentes tipos de partículas. Aquí me dice átomos y moléculas. Entonces, con esto nosotros vamos a completar la pregunta número 1. Ya saben que los átomos, ¿no? Son sustancias simples que están formadas por una sola clase de átomos. Por eso que todas son de color celeste, ¿no? Igual en el caso del argón. Pero en el caso del oxígeno, los átomos están agrupados de 2 en 2. Por lo tanto, aquí ya hablamos de una molécula simple. Simple porque se forman con átomos iguales, ¿no? Y aquí también tenemos el agua, también tengo yo formado por varios átomos, pero mira, tengo átomos de color rojo, de color blanco, por lo tanto esto es una molécula compuesta. Entonces ustedes lo que van a hacer es ir colocando los tipos de sustancia y las partículas que lo forman, ¿correcto? Luego dice, para las sustancias indique la temperatura en grados Celsius para cada estado. Si yo voy a explorar el simulador, voy a encontrar que en este termómetro existe una escala de temperatura, Kelvin, y si yo hago clic aquí en este triangulito, me sale también la escala en grados Celsius. Entonces, tengo que ir explorando, seleccionando cada sustancia y observar en qué estado o a qué temperatura se encuentra el neón en estado sólido, líquido y gaseoso, pero en grados Celsius. Luego en la pregunta 3 dice, elige una sustancia en estado sólido y explica qué sucede con las partículas al darle calor. La cuarta es muy parecido, elija una sustancia. Acá voy a poner qué sustancia y voy en estado gaseoso y voy a explicar qué sucede cuando enfriamos el sistema, ¿no? Elijo una sustancia, primero en estado sólido, le doy calor, luego en estado gaseoso, otra sustancia en estado gaseoso, enfrío el sistema y ustedes tienen que explicar qué es lo que sucede con las partículas, básicamente, ¿no? Porque aquí lo que vamos a ver nosotros cuando exploro y observo qué pasa con una sustancia cuando está en los 3 estados, ¿no? Lo que vamos a ver es cómo las moléculas que no se pueden ver en cada estado se comportan, ¿no? Esto es lo interesante y lo bonito de este simulador, que nosotros podemos ver lo que no se puede ver, ¿no? Entonces, rápidamente usted va a poder responder las 4 primeras preguntas, ¿no? Luego, vamos a la segunda parte, que es cambio de fase,
¿ya? Análogamente. Aquí abajo presiono para ir a cambio de fase. Lo primero que tengo que hacer es explorar. Vamos a usar otras sustancias. Te recomiendo que le des clic aquí a diagrama de fases para que veas el comportamiento y cómo se mueve este puntito rojo cuando yo selecciono o hago alguna acción. Aquí yo tengo, mira, a ver, ya les dije, si ustedes mueven el mouse y ven que sale una manito o aquí una indicación, me dice que yo desplice hacia abajo este botón, ¿ya? Entonces la tapa se puede mover, igual este botón para calentar o enfriar el sistema, y tengo aquí también un inflador, ¿no? Entonces yo voy completando las preguntas del cuestionario que dicen, elige una sustancia e indique qué sucede con las partículas al realizar las siguientes acciones. Además, señale la propiedad que se modifica en cada acción, ¿no? Desplazar la tapa hacia abajo, mover el inflador, agregar calor, desplazar el botón al frío, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con las moléculas o con las partículas al realizar estas acciones? Aquí lo voy a indicar. ¿Y qué propiedad va a variar al desplazar la tapa, al mover el inflador? Cuando me refiero a propiedad, nosotros sabemos que la temperatura, la presión, la cantidad de sustancias son propiedades de la materia. Entonces, estas propiedades van a ir modificándose con dichas acciones, ¿no? Luego me dice, para el agua, ¿cómo reconocemos el cambio de fase? Ya en el apartado anterior de los estados, nosotros tenemos que haber reconocido cómo se encuentran las partículas en el estado sólido, en el estado líquido, en el estado gaseoso. Entonces, aquí yo voy a poder observar, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con las partículas en cada estado, ¿no? Por ejemplo, aquí por defecto, cómo está en cada sustancia y qué va a suceder o cómo yo identifico que hay un cambio de estado, ¿no? Luego, dice, para el agua, copie y pegue imágenes en cada fase, sólido, líquido y gaseoso. Por defecto, ¿cómo estará aquí, por ejemplo, el agua? ¿Cómo logro que pase estado líquido? ¿Cómo logro que pase estado gaseoso o vapor? ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo de este cambio? ¿No? Por eso la pregunta anterior decía, eh, ¿cómo reconocemos el cambio de fase? Ahora te piden en dos situaciones, a presión constante y luego a temperatura constante. Y finalmente, nosotros podemos lograr que la tapa que usamos en este recipiente salga del recipiente, ¿no? O sea, como que ocurre una explosión, ¿sí? Entonces, vayan ustedes explorando el simulador y expliquen cómo logra que la tapa salga del recipiente. Y tienes que sustentar por qué sucede. Al ver el simulador, nosotros vamos a identificar cuándo sucede que la tapa del sistema sale y por qué sucede, qué es lo que está pasando. Es bien práctico el simulador, es bien interesante la práctica, porque de esta manera nosotros vamos a poder observar el comportamiento de las partículas en cada estado de algunas sustancias, ¿no? Vamos a poder ver algunas variables. Entonces, completan la ficha, la imprimen y le envían la próxima clase.